Hola, un inmenso abrazote para todas almitas bellas y les deseo como siempre una muy bendecida semana. El día de hoy voy a tocar un tema que sé que para muchos va a sonar bastante desafiante, para otros va a sonar de pronto con un poco de temor y para otros quizá les va a dar un poco más de claridad en su proceso personal. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos preparados para escuchar la verdad, para entender otras posiciones y otras condiciones que a mí me van a dar liberación, me van a dar sanación, me van a llevar a soltar creencias, patrones, hábitos, dependencias que me estaban, digamos que, encarcelando, me estaban limitando a yo explorar todo el potencial de libertad que me habita. Y entonces ahí es donde sigo vibrando o trabajando los sesgos que precisamente yo vengo a desbloquear, vengo a liberar bajo un propósito de un camino de tránsito espiritual. Entonces, básicamente, almitas bellas, en el video anterior que compartí, yo dije que este contenido de hoy iba a ser la expansión, o perdón, la extensión del video anterior. ¿Y esto por qué? Porque este video nos va a llevar de pronto a poder mirar la percepción de lo que realmente cada uno está viviendo en su condición gemelar o en la dinámica que se esté moviendo a nivel de una relación romántica o espiritual con una persona y de pronto no tiene claro bajo qué condiciones o bajo qué aspectos puede estarse moviendo en esa dinámica de conexión espiritual o de despertar espiritual. Y entonces, claro, para cerrar el tema anterior, digamos que este video nos habla de qué, de soltar esas creencias, esos apegos, esas mentiras que quizá nos veníamos contando, que para eso fue el cierre del año 9, que representaba karmas, que representaba liberación, que representaba un nuevo ciclo. Y entonces entramos a la energía del 1, que es lo que a través de este video yo pretendo que ustedes empiecen a establecer su nueva condición energética, emocional y espiritual según resuenen con el contenido que hoy comparto. Entonces, aclaro también, almitas bellas, que lo que hoy voy a compartir proviene netamente de lo que a través de mi mediumnidad a mí se me ha permitido ver, escuchar, percibir, corroborar y sentir. Acá yo no voy a hablar de temas, digamos, con intenciones personales, ni con temas de que por allá estuve investigando quiénes hablan de una cosa, quiénes hablan de otra. La información y el contenido mío es propio, no es copie y pegue de absolutamente nadie. Es una información que canalizo, que vivo, que se me entrega directamente y es precisamente mi propósito y mi misión a nivel terrenal. Para eso yo encarné, para entregar un mensaje, para entregar una información clara de las almas, en el acompañamiento de las almas que realmente sí están despiertas para entrar en comprensiones más profundas de lo que es quizá conceptos bastante efímeros que se pueden trabajar a nivel general. Entonces, para no extenderme mucho, almitas bellas, simplemente es quien resuene con la información. Créanme que de corazón se los digo, no es invento, es lo que he vivido, es lo que se me ha mostrado y es lo que día a día, con las muchísimas almas que acompaño en sesiones 1 a 1, puedo corroborar e identificar la veracidad de la información que hoy les voy a compartir. Entonces, digamos que podemos empezar de la siguiente forma.
Nosotros muchas veces nos preguntamos o escuchamos, ay, no, es que por allá hay unos 140, las llamas gemelas son pocas, ahí se habla de 144 pares originarios, se habla de 144.000 y entonces de pronto podemos escuchar, no, es que quizás son muchísimas más las llamas gemelas de ese número tan poco que se muestra. Y entonces, digamos, acá es donde entro yo con mi información, con lo que, como les dije, he podido comprender y he podido evidenciar. Bajo mi concepto, esto lo aclaro Almitas Bellas, mi concepto, no tiene que ser el concepto de todo el mundo, es mi concepto, es mi verdad. Y como es mi verdad, yo la hablo con toda la seguridad del caso. Y entonces mi verdad aquí hace alusión a que nosotros en este camino de llamas gemelas, digamos que estamos trabajando 3 estados bajo esta dinámica. ¿Cuáles son esos 3 estados? Estamos hablando de unos 144 pares originarios de llamas gemelas. Luego entramos en otro rango o en otra jerarquía, que yo lo denomino los 144.000. Y luego entramos en un tercer estado, que son los fractales de esos 144.000, que son las almas que vienen a despertar a través del proceso de dinámica gemelar. ¿Partiendo de dónde? Del núcleo originario, que serían los 144 pares originales de llamas gemelas. Originarios, perdón, de llamas gemelas. Entonces, me explico. Antes de continuar explicándome, la idea y el objetivo es que ustedes, con la información que voy a transmitir hoy, puedan identificar bajo qué condición o en qué grupo se encuentran. Si están en el grupo de los 144 pares originarios, si están en el grupo de los 144.000 o si están en el grupo de los fractales de esos 144.000 que vienen simplemente a transitar un camino de servicio hacia la luz. Y su despertar se da a través de la dinámica gemelar, porque provienen de esa misma energía, de esa misma fuente. Pero acá no entran en el calificativo de llama gemela, sino que entran en la dinámica de despertar espiritual de llama gemela, lo que ocasiona que vivan condiciones muy similares a lo que se vive en una pareja de llamas gemelas de 144.000 y de los 144, que en su momento les voy a mostrar las diferencias entre cada grupo. Entonces, esto es importante, almitas bellas, compartirlo, porque digamos que si hay algo que a uno en esta vida lo deben centrar y enfocar, es la responsabilidad de la información que comparte, entregando o entendiendo más bien cómo impacta esto a nivel mental, a nivel psíquico y a nivel emocional en una persona. Entonces acá yo no vengo a ser la salvadora de nadie ni a rescatar a nadie. Mi única intención, ligada a mi propósito sagrado, es entregar un mensaje con claridad de lo que a mí se me ha dado la bendición de recibir. Y entonces por eso, almitas, es que hoy estoy aquí con esta información. Continuamos. Los 144 pares originarios, digamos que son 72 ángeles originarios creados desde la fuente. Digamos que estos 72 ángeles originarios creados desde la fuente provienen de la tradición mística judía, lo que se llama como Cábala. Estos 72 ángeles, 72 pares originarios,
digamos que representan 72 aspectos de Dios, creados cada uno con unas funciones, con unas características y con unos propósitos distintos. Entonces, estos 72 ángeles, digamos que son la semilla originaria que multiplicada en energía femenina y masculina dan 144 pares originarios provenientes de la fuente. Esos 72 pares originarios, digamos que están divididos en 9 coros angelicales, cada uno conformado de 8 ángeles. Eso es lo que nos da 9 por 8, 72. 9 coros angelicales, cada uno integrado por 8 ángeles. Perfecto. Ahí entonces, ¿qué pasa? Se desglosan los niveles jerárquicos a nivel celestial. En esos niveles jerárquicos hay 3 rangos. ¿Cuáles son esos 3 rangos? El primer rango nos habla de los seres de luz que están, digamos que, más cerca de Dios. ¿Cuáles son estos grupos de seres de luz que están más cerca de Dios? Estos son los querubines, estos son los serafines y estos son los tronos. Primer grupo. El segundo grupo, a nivel jerárquico, digamos que son los que se denominan los gobernadores. Esos gobernadores están formados ¿por quiénes? Por las dominaciones, por las virtudes y por las potestades. El tercer grupo está formado por lo que se denomina los ministros. Y entonces, ¿quiénes conforman ese grupo? Los principados, los arcángeles y los ángeles. Ahí entonces conformamos, digamos que ese grupo de deidades celestiales divinas de luz en las que se mueven, digamos, esos rangos o esas jerarquías divinas. Basados en esto, almitas bellas, ¿a qué grupo corresponden las llamas gemelas? Al tercer grupo, arcángeles y ángeles. Entonces, no es que unos sean más importantes que otros, no es que unos sean inferiores, no es que unos sean superiores. Lo que pasa es que cada nivel jerárquico cumple una función distinta. Pero aunque digamos que todos cumplen funciones distintas, realmente hay un trabajo conjunto ¿de qué? De adoración, mensajería y protección. Entonces realmente, como se mueven las deidades celestiales, el objetivo básico, el propósito conjunto de estos seres divinos es protección, ser mensajeros celestiales y llevar a un estado de adoración. ¿Para qué? Para seguir sosteniendo esa frecuencia divina celestial allá arriba y también, digamos, entre toda la humanidad. Entonces, almitas bellas, partiendo de esta explicación o de esta introducción, podemos decir que las llamas gemelas realmente son arcángeles. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque lo que yo he vivido durante todos estos años en los que a mí se me ha mostrado el camino, siempre, pero siempre me han mostrado a las llamas gemelas como ángeles. Yo no les he visto otra identidad. Yo siempre les he visto, a mí me los han mostrado como ángeles. Y es por eso que con tanta claridad le doy este calificativo a lo que es una llama gemela.
y a lo que en mis vivencias he podido reconocer, recordar e integrar a nivel consciente todo lo que habita en mi inconsciente desde el lado espiritual. Y entonces esto no quiere decir que es que las almas que dicen que son semillas estelares, los calificativos que se den, no tengan su razón. Cada quien se reconoce en lo que más vibre y yo con eso no tengo problema. Yo simplemente vuelvo y aclaro. Hablo desde mi verdad. Hablo desde la claridad que yo puedo entregar según lo que a mí se me ha permitido vivir. Lo que yo en completa conciencia y coherencia, bajo el respeto sagrado de lo que significa Dios en mi vida, de lo que significa este camino, yo puedo entregarles en acompañamiento. Entonces, quedando esto claro, continúo. Las llamas gemelas para Natalia, son ángeles encarnados. Esos 144 pares originarios son los que portan ¿qué? La verdadera semilla del origen puro, la unión. Digamos que la semilla sagrada del plan originario del amor divino. ¿Quiénes son los 144,000? Son la manifestación, o podemos llamarles, son la extensión de la semilla originaria. ¿Quién es la semilla originaria? Los 144. Entonces, ya tenemos los dos primeros grupos. ¿Quién es el tercer grupo? Los fractales. ¿Los fractales de qué? De los 144,000. Que digamos que esos fractales vienen a despertar a su estado de conciencia espiritual desde la condición de dinámica gemelar. Mas no tienen que venir con su llama gemela original encarnados. Y entonces, digamos que partiendo de esto, ¿a qué nos lleva esta información de los 144,000 y de la extensión fractal de esos 144,000? A entender tres posiciones. La primera posición es la siguiente. Los 144,000 son la expansión, digamos, general a todas las almas que deseen vibrar y que van a vibrar desde el amor divino. O sea, son quienes representan el despertar de la misión espiritual y son quienes representan el servicio a la humanidad, el servicio a la tierra. Los fractales que despiertan a través de la dinámica gemelar, pero que no están realmente con su verdadera llama gemela, a excepción de los 144 y de los 144,000 que sí están encarnados con su verdadera llama gemela. Este tercer grupo viene ¿a qué? A seguir sosteniendo la vibración de despertar espiritual, de acompañamiento de conciencia, y entonces estos son los que se denominan los trabajadores de la luz, que esos sí son muchos. Y entonces no es que unos sean, digamos, más importantes que otros. Aunque hay jerarquías, todos son igual de importantes. ¿Por qué? Porque los 144 son el grupo originario que precisamente se caracteriza ¿por qué? Porque ya están en unión sagrada. Entonces, ¿eso qué representa? Que para los 144,000, por ser la extensión de esos 144, su unión sagrada terrenal está pactada. Los 144
son esos seres de luz, esos arcángeles que están sosteniendo la vibración del planeta como portales. Esas almas son portales, son canales que nutren, que activan, que despiertan. ¿Desde estados de qué? De amor incondicional, desde estados de sanación consciente, desde estados de reconocimiento de la unión, pese a todos los caos, a todas las pruebas, a todas las dificultades. Estas almas tienen impregnado, hagan de cuenta, en su chip ADN álmico, en sus células, en sus moléculas, que su unión se debe dar. Y no es desde un estado de carencia afectiva, de desequilibrio emocional, sino que precisamente son almas tan conscientes de su condición que al conectar con su gemelo espiritual entran en un estado de sanación. No es que les tengan que obligar y no se demoran tanto como los 144,000 o como los fractales en extensión de los 144,000, sino que son almas que sí despiertan de una forma muy dura, muy abrupta, y entonces esto los lleva a empezar a recorrer el sendero del verdadero despertar espiritual. Y entonces son almas, claro, que desde su condición de vibración, de sanación, de trabajo interno, empiezan a sostener la frecuencia vibracional. Y así es como pueden sostener a los 144,000, digamos que no solamente en acompañamiento, sino también a nivel de vibración. ¿Por qué? Porque estas almas son los activadores de los 144,000. Entonces acá me explico. ¿Cómo podemos diferenciar de cierta forma a qué grupo pertenezco yo? Un alma, un arcángel encarnado en el grupo de los 144 no van a ser almas muy comunes a nivel social. ¿En qué sentido? No son almas que tienen miles de seguidores, no son almas que ustedes les ven un día una cosa, otro día la otra, y entonces posteo esto, y entonces por allá me hago ver como una persona importante, me hago ver por allá como una persona que tiene todo el conocimiento de lo que es el concepto de llamas gemelas, todo el conocimiento del despertar espiritual, y entonces están llamando la atención, y por allá entonces tienen que justificar su rol o tienen que mostrar con evidencias su propósito. Me explico. Entonces, un 144, ustedes nunca lo van a ver. Les comparto esto en información para que ustedes vean lo que dicen las almas que yo acompaño de mí. Para estar en ese estado entonces de aprobación, para entrar en ese estado de atención, de aceptación por parte del colectivo. Estas almas son almas muy prudentes. Son almas que realmente por su alto nivel de conciencia, por su alto nivel de vibración, saben que su propósito es ser canal, es ser panel, es ser, digamos, portal. Y entonces bajo esa condición ellos atraen a las almas que nuestro Padre quiera entregarles. ¿Para qué? Para acompañarles, para darles claridad, para activarles en su propósito. ¿Cómo así que activarles? Cuando los 144,000 necesitan asistencia, necesitan ser sostenidos energéticamente, necesitan recordarse, necesitan tener claridad, el alma ya ha pactado el encuentro con uno de esos pares originarios. Y entonces ahí es cuando se da la conexión a nivel terrenal. Y una vez esa alma que hace parte de los 144,000 conecta con el 144, o sea, con el alma que pertenece al grupo originario de los 144, tiene un antes y un después. Se activa. Es como si se encontrara con su gemelo o con su gemela espiritual. Cuando hay el encuentro con el gemelo, algo en nosotros cambia para siempre. Exactamente eso le sucede a una llama gemela perteneciente al grupo de 144 cuando se encuentra con el
con el alma que corresponde al 144, que precisamente le activa la condición de su verdad. Y desde ahí, esa alma empieza a percibir el viaje, empieza a percibir su historia terrenal y espiritual desde otra condición. Y entonces se van, ¿qué? En pro de la sanación, en pro de la liberación, en pro de querer soltar todas esas creencias, todos esos apegos y querer vivir una verdadera espiritualidad, que es la conexión en coherencia con lo que sabe que le está impidiendo su libertad emocional, energética, espiritual, y entonces empieza a trabajarse con mucho dolor, por supuesto, lo que es este camino de despertar espiritual en las noches oscuras, en pro de querer salir adelante, en pro de tomarse a sí mismo o a sí misma como su principal fuente de motivación, como su principal proyecto. Y entonces ahí es donde esa alma empieza a trabajar la vibración que ya le activó ese 144. Acá, ¿qué pasa con la parte de los fractales de los 144,000? Puede pasar lo mismo, pero estas almas no son almas que tienen tan enfocado el estado entonces de sanación, el estado de trabajar su niño interior, trabajar sus heridas de infancia, trabajar sus linajes, entender que hay un propósito mayor colectivo y no solamente un trabajo personal o un deseo personal. El despertar del sagrado, no, el despertar del grupo de los 144 es un despertar muy fuerte. Estas almas prácticamente lo pierden absolutamente todo. Tienen que empezar de ser una historia. Y acá, normalmente, la primera energía que canaliza y que recibe esa información es la divinidad femenina. Recordemos que sea hombre o mujer, no importa. Estoy hablando, no hablo de género, hablo de energía. Entonces, quien primero canaliza y recibe la información es el sagrado femenino. Y es ahí entonces donde ese sagrado femenino sufre todo lo que pueda sufrir prácticamente un ser humano acá a nivel terrenal, desde el concepto dolor, desde el concepto pérdida, desde el concepto desestructura, para empezar a formar y a crear, a traer a su verdad, a su realidad, su verdadera identidad. Esto les diferencia un poco del segundo grupo, los 144,000, porque aunque los 144,000 sí también tienen despertares fuertes, pérdidas de trabajo, pérdidas de familiares, pérdidas de relaciones, pérdida de su identidad, no es tan fuerte como lo puede vivir digamos, un alma que corresponde al grupo originario. ¿Por qué? Porque es que precisamente todavía estas almas de los 144,000 se trabajan con mucho ego. Y entonces por allá, en medio de la dinámica gemelar, hay mucha resistencia y entonces ven por allá al gemelo o a la gemela como el responsable de sus condiciones, como la persona mala que no les aporta nada positivo, entonces que les tiene que pedir perdón y un montón de cosas que se trabajan a través del ego. Esa es la gran diferencia con un ser que viene en el grupo de los 144, porque el que viene encarnado con el grupo de los 144, aunque sí vive todas estas percepciones y estas diferencias, siempre va a reconocer y va a predominar el estado de conciencia de amor con su gemelo espiritual por encima de todo el caos. ¿Qué pasa acá? Que básicamente esa diferencia tan grande entre los 144,000, los 144 y los fractales que vienen a despertar desde la dinámica de conexión gemelar, digamos que podemos también identificarlos desde otras características. El alma encarnada como 144, en el grupo de 144 siempre va a reconocer la unión, sí o sí, por encima de todo. Y nuestro Padre, el universo, les va a entregar todos los escenarios, todas las formas para que ambos gemelos vivan lo que tengan que vivir y luego entonces reunificarse, reintegrarse, reincorporarse a la verdad originaria,
que es ¿cuál? La unión. Esto, digamos, estas almas, les recuerdo, les hablo de que provienen de un origen puro. Y ese origen puro es de unión. Son almas que desde el principio de los tiempos ya están en unión allá a nivel espiritual. Y entonces son la semilla sagrada original del verdadero amor crístico, del verdadero amor divino. Esto los lleva ¿a qué? A identificar y a reconocer a su pareja por encima de las limitaciones terrenales, por encima de las separaciones, por encima de las heridas, por encima de los miedos, por encima de su ego. Que claro que por allá entonces piensan miles de cosas y muchas veces quieren desertar. Claro que sí, por supuesto, pero aún así la condición cotidiana o general es el reconocimiento de ese ser en su vida. Su alma siempre les va a tirar a contemplar, independientemente de las oportunidades que tengan a nivel terrenal, que esa persona es alguien completamente distinto y su alma siempre les va a tirar a esa unión. Pueden haber miles de prospectos, pueden haber miles de prospectas que uno dice a nivel terrenal, wow, esto es, me gané la lotería. Pero aún así, no se elige a ninguna de esas personas por encima del compañero o compañera espiritual. Por eso es que estas almas traen la pureza de la unión sagrada. Diferente a lo que puede pasar con el grupo de los 144.000 o de los fractales que vienen a despertar desde la condición de dinámica gemelar. Entonces, ¿qué pasa? En los 144.000, sí, hay muchísima más resistencia a esta condición. Entonces, se demora, se ralentiza mucho más el proceso de despertar de los gemelos. Porque claro, el femenino se resiste muchísimo digamos, a anclarse en la verdad, a reconocerse como lo que es, a reencarnar su parte de potestad espiritual. Y entonces esto hace que su proceso se viva en muchas condiciones de voy, viene, me usa, no me usa, por darle ese calificativo tan tremendo, pero llevémoslo a los extremos, este léxico acá. Entonces ahí es cuando se presentan, digamos, tantos encuentros, desencuentros, tantas fluctuaciones y entonces estamos, no estamos, y se vuelve una dinámica muy tóxica, muy agresiva emocionalmente y energéticamente y también psicológicamente. Contrario a lo que pasa en el camino de los 144, que normalmente en los 144 lo que sucede es, sí, hay esas condiciones de idas y venidas, pero hay un reconocimiento inconsciente de esos dos gemelos, donde hay más que todo en la dinámica, digamos que lo que predomina es el estado de lejanía física, de ausencia física. Independientemente de lo que ambos gemelos estén haciendo, siempre va a predominar ese estado de lejanía, de silencio. ¿Por qué? Porque es un respeto del alma que ha reconocido y ha recordado el espacio que le debe entregar al otro para que cada uno se trabaje en su condición. Contrario a lo que pasa con los 144.000, que son estados entonces donde hay mucha más reconexión frecuente a nivel terrenal, donde entonces se hacen mucho daño en el sentido de que no le quiero soltar, el femenino no le suelta, el masculino por allá entonces tampoco suelta, y así se están moviendo en esa dinámica tan conflictiva, tan disruptiva. Pero pese a todas esas condiciones e incluso teniendo a otras personas a su alrededor, estas almas también van a reconocer quién es el gemelo en su vida. Y entonces, pese a todas esas condiciones, a sus pérdidas, su despertar espiritual, a sus noches oscuras, siempre van a querer salir adelante, sanándose, trabajando heridas de infancia, trabajando linaje, entendiendo que no es solamente la unión personal, por algo personal. Es un estado de unión que le va a aportar algo más al colectivo. No es, digamos, solamente la parte de mi deseo personal,
sino que reconozco que a través de mi condición, de mi proceso, de mi desarrollo, hay un plan mayor que se está ejecutando. Digamos que son almas que pese a todos esos esas ires y venires, se enfocan o ya se pueden visualizar desde un estado de ayudar a liberar las heridas, las cargas ancestrales propias y claro está la parte de todas estas heridas y cargas de la humanidad. Y entonces ahí es donde empiezan a hacer su trabajo, a trabajar su compromiso consigo mismos. ¿Para qué? Para llevar a la materialización y a la manifestación de lo que ya han reconocido en su alma, que es la unión sagrada. Contrario a lo que pasa con el otro grupo, que son almas que vienen a trabajar su despertar espiritual de acuerdo a una dinámica gemelar, que son la extensión, son los fractales de estos 144.000. Estas almas, ¿qué sucede? Que son los que se mueven en dinámicas muy conflictivas también, de mucha resistencia, de mucho dolor. Son almas que aunque les llega la información para trabajar, no la ejecutan, no la activan. Sí pueden leer por allá que son heridas de infancia, sí pueden leer por allá que es una constelación, pero no se dan a la tarea de vivirlo, de encarnarlo. Son almas que en su momento, si está la condición de que uno de los dos está más avanzado espiritualmente, es quien se va a trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? Que al trabajarse va a ir entendiendo que esa persona que está al lado ya no se ve, no se identifica con esa persona. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que por vibración le va a llegar otra pareja. Y esa pareja es lo que reconocen y denominan como un alma gemela. Y entonces se sienten cómodos o cómodas con esa alma gemela. Y entonces dicen, no, es que yo sí, mi llama gemela está en su mundo, yo en el mío, ya le aprendí a amar de un amor incondicional, ya le deseo lo mejor, pero yo soy feliz en mi condición con esta alma gemela. Ahí, y esto que quede claro, y esto se los puedo garantizar y firmar como sello divino, no hay una verdadera conexión de llama gemela. Ahí hay un contrato establecido a través de un despertar de dinámica gemelar, donde venían a mostrarse un estado de amor distinto y entonces al alma más trascendida, más evolucionada, se le da como premio o se le muestra lo que significa vivirse desde un estado de mayor conexión consigo mismo, consigo misma, de trabajar el amor incondicional y es atraer energéticamente a un alma que vibra en esa misma frecuencia. Esto es una de las características principales de lo que diferencia a una verdadera llama gemela de un contrato, de un fractal energético de esos 144.000. El estado de unión. La llama gemela de verdad original no contempla y jamás va a poder vivir feliz al lado de otra persona, al lado de otro ser humano, porque es que acá estamos hablando de una energía divina con un propósito mayor. Mientras que el alma que sí se siente en paz, tranquila, en armonía, con otra persona, con un alma gemela, eso es verdad. No crean que todo lo que escuchan es mentiras. Eso es verdad. Pero lo único que diferencia es que no hacen parte del grupo real de llamas gemelas. Son simplemente almas de luz, seres de luz que vienen a despertar desde la condición de dinámica gemelar y vienen a entender otra posición de amor incondicional, de relacionarse y son entonces los que ustedes ven promoviendo en redes sociales con miles de seguidores, con muchas personas y entonces mira, hacen una promoción por allá de un taller o entonces mira, yo te muestro lo que yo hago y entonces mira, por acá están los testimonios de las almas que yo acompaño, lo que dicen de mí. Son esos que pueden trabajar entonces también el tarot, pueden trabajar en acompañamiento de talleres, temas espirituales, temas de desarrollo personal, porque esa es su función. Desde su vibración
del amor que ya han entendido propio, del amor incondicional por el otro, entonces vienen a entregar y anclar esa frecuencia de esa nueva historia de amar. Mas no pertenecen al verdadero grupo de llamas gemelas. Vienen a despertar y a trascender desde ese estado dinámico, energético. Acá normalmente estas son almas que ustedes van a ver que promueven mucho, entonces el alma gemela, entonces las llamas gemelas no vienen a quedar en unión, entonces en otra vida se vuelven a encontrar. Claro, por supuesto, almitas bellas, es la verdad. Créanle también a esas almas que promueven esos estados, porque no están mintiendo, están recordando la verdad de esa parte de la extensión del camino que tienen que seguir recorriendo para poder llegar al encuentro con su verdadera llama gemela, si se da en algún momento por allá, cuando exista otro plan mayor a nivel de humanidad. Entonces, normalmente son almas que siempre van a contemplar el estado de en otra vida, el estado de otra pareja, de un alma gemela, mientras que el 144 y el 144.000, muy en su fondo álmico, en su corazón, no prevé otra vida, no prevé ese después. Sabe que o siente que esta es su última encarnación. ¿Y por qué es su última encarnación? Porque es que las llamas gemelas reales bajan ¿para qué? Se da de forma muy esporádica, cuando en la humanidad se va a presentar un antes y un después. Y entonces, claro, como es una energía tan fuerte que necesitan anclar bajo la nueva condición de relaciones, de amor, de recordación, de reconocimiento crístico, de amor divino, necesitan bajar para sostener toda la oscuridad, toda la liberación de la energía kármica que tiene que liberarse bajo ese propósito. Y solamente esas almas encarnadas, ancladas, pueden sostener ese desequilibrio energético que se va a dar entre la oscuridad y la luz. Entonces, por eso es que la llama gemela normal dice: yo soy un alma vieja, yo estoy en mi última encarnación, porque sabe que bajó, descendió para un propósito específico. Y no hablo de una sola vida, hablo de una preparación de 9 vidas consecutivas, que esto se los daré a conocer en otro video, porque ya me estoy extendiendo mucho y esto también se me fue entregado en información de forma clara. Entonces, almitas bellas, acá es entender quiénes son unos, quiénes son otros, cómo me muevo, cómo no me muevo. El alma encarnada como fractal siempre va a tener mucha resistencia, siempre va a moverse desde mucho ego, desde mucho reconocimiento terrenal, desde muchas cosas que le anclan más a la parte terrenal. Poco profundidad y poca espiritualidad. Así hable de temas muy espirituales, así hable de cosas que uno dice, wow, pero que realmente su condición de percepción del camino es muy distinto a lo que es la unión sagrada, a lo que es el proceso de sanación completo y a lo que es el tema de encarnación. El 144.000, entonces ya sabemos qué le caracteriza, y pese a todas las temas disfuncionales que puedan vivir, van a recordar siempre su unión, van a querer sanar, van a querer trabajar. ¿Para qué? Para poder liberar lo que el gemelo está mostrándoles y así podamos entregar entonces, o puedan entregar, un estado de mayor claridad, compensación desde energía de amor a la humanidad. Y estamos los 144. Están entonces los 144. Esos 144